Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la Iglesia, a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas, por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. La Iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las Escrituras, dada por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua. ¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo entregaron a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Por lo tanto, la fe puede escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús, que han sido transmitidas fielmente por los evangelios e iluminadas por otras fuentes históricas a fin de comprender mejor el sentido de la redención. Jesús e Israel. Desde los comienzos del misterio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle, por algunas de sus obras. Expulsión de demonios, perdón de los pecados, curaciones en sábado, interpretación original de los preceptos de pureza de la ley, familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos, Jesús apareció a algunos malintencionados sospechosos de posesión diabólica. Se le acusó de blasfemo y de falso profetismo, crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte, a pedradas. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido pues un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellas a las que el Evangelio de San Juan denomina con frecuencia a los judíos, más incluso que a la generalidad del pueblo de Dios. Ciertamente sus relaciones con los fariseos no fueron solamente polémicas. Fueron unos fariseos los que le previnieron del peligro que corría. Jesús alaba a alguno de ellos, como al escriba de Marcos 12:34, y come varias veces en casa de fariseos. Jesús confirma doctrinas sostenidas por esta élite religiosa del pueblo de Dios, la resurrección de los muertos, las formas de piedad, limosna, ayuno y oración, y la costumbre de dirigirse a Dios como Padre, carácter central del mandamiento de amor a Dios y al prójimo. A los ojos de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido, contra la sumisión a la ley en la integridad de sus prescripciones escritas y para los fariseos según la interpretación de la tradición oral, contra el carácter central del templo de Jerusalén como lugar santo donde Dios habita de una manera privilegiada, contra la fe en Dios único y cuya gloria ningún hombre puede compartir. Jesús y la ley. Al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús hace una advertencia solemne presentando la ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la primera alianza a la luz de la gracia de la nueva alianza. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un apéndice de la ley sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandatos menores, y así lo enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto, el más grande en el reino de los cielos, se debía sujetar a la ley cumpliéndola en su totalidad, hasta en sus menores preceptos. Incluso él es el único en poder hacerlo perfectamente. Los judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir la ley en su totalidad, sin violar el menor de sus preceptos. Por eso, en cada fiesta anual de la expiación, los hijos de Israel piden perdón a Dios por sus transgresiones de la ley. En efecto, la ley constituye un todo, y como recuerda Santiago, quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Este principio de integridad en la observancia de la ley, no solo en su letra, sino también en su espíritu, era apreciado por los fariseos. Al subrayarlo para Israel, muchos judíos del tiempo de Jesús fueron conducidos a un celo religioso extremo, el cual, si no quería convertirse en una casuística hipócrita, no podía más que preparar al pueblo a esta intervención inaudita de Dios, que será la ejecución perfecta de la ley por el único justo en lugar de todos los pecadores. El cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador, que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. En Jesús la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón del siervo, quien por aportar fielmente el derecho se ha convertido en la alianza del pueblo.
Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley, en la que había incurrido los que no practican todos los preceptos de la ley, porque ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza. Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un rabí. Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la ley, pero al mismo tiempo Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley, porque no se contentaba con proponer su interpretación entre los suyos, sino que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita es la que en él se hace oír de nuevo en el monte de las bienaventuranzas. Esa palabra no revoca la ley, sino que la perfecciona, aportando de modo divino su interpretación definitiva. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, pero yo os digo. Con esta misma autoridad divina desaprueba ciertas tradiciones humanas de los fariseos que anulan la palabra de Dios. Yendo más lejos, Jesús da plenitud a la ley sobre la pureza de los alimentos, tan importante en la vida cotidiana judía, manifestando su sentido pedagógico, por medio de una interpretación divina. Todo lo que de fuera entra en el hombre no puede hacerle impuro, así declara puros todos los alimentos. Lo que sale del hombre, eso es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Jesús, al dar con autoridad divina la interpretación definitiva de la ley, se vio enfrentado a algunos doctores de la ley, que no aceptaban su interpretación a pesar de estar garantizada por los signos divinos con que la acompañaba. Esto ocurre en particular respecto al problema del sábado. Jesús recuerda frecuentemente con argumentos rabínicos que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio a Dios o al prójimo, que realizan sus curaciones. Jesús y el templo. Como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en él por José y María 40 días después de su nacimiento. A la edad de 12 años decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Durante su vida oculta subió allí todos los años al menos con ocasión de la Pascua. Su ministerio público estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías. Jesús subió al templo como al lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su padre, una casa de oración, y se indigna porque el atrio exterior se haya convertido en un mercado. Si expulsa a los mercaderes del templo es por celo hacia las cosas de su padre. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará. Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el templo. Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su pasión la ruina de ese espléndido edificio del cual no quedará piedra sobre piedra. Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se van a abrir con su propia Pascua. Pero esta profecía pudo ser deformada por falsos testigos en su interrogatorio en casa del sumo sacerdote y serle reprochada como injuriosa cuando estaba clavado en la cruz. Lejos de haber sido hostil al templo, donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Aún más, se identificó con el templo presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anuncia la destrucción del templo que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador. Si la ley y el templo de Jerusalén pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, para la redención de los pecados, obra divina por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores, tan familiarmente como con ellos mismos. Contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús afirmó: no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Jesús escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos.
Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores los admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema, porque como ellas dicen justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta. El que no está conmigo está contra mí. Lo mismo cuando dice que él es más que Jonás, más que Salomón, más que el templo. Cuando recuerda, refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor, cuando afirma, antes que naciese Abraham, yo soy, e incluso el Padre y yo somos una sola cosa. Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén que creyeran en él en virtud de las obras de su Padre que él realizaba. Pero tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento de lo alto, atraído por la gracia divina. Tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así tanto por ignorancia como por el endurecimiento de la incredulidad. Resumen. Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó, de tal modo que reveló su hondo sentido y satisfizo por las transgresiones contra ella. Jesús veneró el templo subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías, llamó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. El templo prefigura su misterio, anunciando la destrucción del templo, anuncia su propia muerte y la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación, donde su cuerpo será el templo definitivo. Jesús realizó obras como el perdón de los pecados que lo revelaron como Dios Salvador. Algunos judíos que no le reconocían como Dios hecho hombre, veían en él a un hombre que se hace Dios y lo juzgaron como blasfemo.